Mis queridos hermanos, un cordial saludo. Vamos a continuar estudiando las bienaventuranzas. Y esta serie se llama Macarios, que precisamente quiere decir bienaventurados. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, el verso número 8 tiene la bienaventuranza que vamos a estudiar en el día de hoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y salta dentro del texto la palabra corazón. La Biblia divide al hombre básicamente en dos partes, una parte exterior, una parte física, nuestro cuerpo, y una parte interior, nuestro corazón. La Biblia también tiene otros nombres para esta parte de nuestro ser: el hombre interior, el alma, el espíritu, el ser interior, la mente, las entrañas, etcétera. Pero el corazón no es simplemente una bomba de sangre que alimenta nuestro cuerpo, ni tampoco es el sitio donde se siente y experimentan las emociones únicamente. El corazón, según la Biblia, es mucho más que eso. La Biblia dice que nuestro corazón piensa, la Biblia dice que nuestro corazón es la parte que es sensible y tiene la habilidad de ver y de experimentar las verdades espirituales. Por eso el Señor decía que este pueblo tenía un corazón insensible y tenían dificultad para oír y ver las cosas espirituales. El corazón, fíjense que es el originador de todas las palabras. El hombre bueno, dice el Señor, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. El corazón también es aún capaz de originar el pecado. El adulterio, por ejemplo, dice el Señor que si un hombre ve a una mujer y tiene deseo por ella, ha pecado ¿dónde? En su corazón. Del corazón pues vienen los malos pensamientos, los homicidios, vienen los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Entonces podemos ver que el corazón no es simplemente la cuna de las emociones, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Cómo podríamos definir qué es el corazón? El corazón es el lugar donde habitan mis deseos, es decir, lo que realmente amo, disfruto y atesoro. Y la imagen nos sirve mucho. El corazón es como una caja fuerte donde se guardan las cosas que más amamos. Por eso dice el Señor en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Quieres encontrar el corazón de alguien? Busca qué es lo que él atesora, qué es lo que él ama, lo que disfruta, lo que le causa verdadero gozo y placer, y allí encontrarás el corazón de esta persona. Por eso el libro de Proverbios nos hace una advertencia fundamental. La Reina Valera dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente que tenemos en pantalla dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y según este pasaje, la tarea más importante en la vida es ocuparnos de cuidar lo que desea nuestro corazón. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, es tan importante el corazón? ¿Por qué es tan importante? Porque lo que ama mi corazón determina por qué actúo, cómo actúo. El cambio no se trata solamente de cambiar de actividades, de las que denominamos malas, dejarlas, y ahora hacer unas nuevas actividades que denominamos buenas. No, si realmente quiero cambiar, tiene que cambiar aquello que mi corazón más atesora. Y esto tiene que ver, mis hermanos, este cambio real y duradero siempre está centrado en que cambie el corazón. Por eso el Señor dice: oigan, escribas y fariseos, Mateo 23:25. Ustedes son hipócritas porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces hay una necesidad, y es la que nos plantea la bienaventuranza, de que el corazón, para que vea a Dios, debe estar limpio. Pero vemos una realidad, es que el corazón no está limpio. Y aquí hay una gran verdad que tiene que ver con la bienaventuranza del limpio corazón. Y es que el limpio de corazón reconoce, y es una paradoja, que su corazón no está limpio. Que hay una gran cantidad aún de tesoros en el corazón, de ídolos en el corazón, de deseos en el corazón, que de alguna manera compiten con el amor de Dios. El gran mandamiento del Señor es: ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios. Entonces el principio de toda actividad, de todo lo que hacemos, de todo cambio externo, es que cambien los deseos de nuestro corazón. Y mis hermanos, la realidad es que esos deseos son imposibles de cambiar por nosotros mismos. Necesitamos el mismo poder de Dios para cambiarlos. Entonces la pregunta es, y de nuestro examen es: ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué deseos hay debajo de la conducta que me está motivando a actuar como estoy actuando? Y quiero mostrarle un ejemplo, porque el corazón es, como vemos en la figura, un gran iceberg, donde se ven algunas cosas del corazón. La Biblia dice que, por ejemplo, todo lo que hablamos, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esas cosas externas se ven. Pero hay en el fondo de todo lo que hacemos una raíz, lo que no se ve, los deseos del corazón. Y quiero que piense en una parejita, en un matrimonio. Y en el matrimonio uno de los conflictos más comunes es el conflicto por el dinero, el conflicto por los bienes, por las cosas que el dinero puede comprar. Y si miramos, por ejemplo, en este caso a un hombre, a Pepito, que tiene un problema con el dinero y va a un consejero, y ven una acción visible de Pepito, y es que Pepito gasta dinero. Gasta dinero en ropa, gasta dinero en sus propios juguetes, y está de alguna manera desbalanceando el presupuesto de esta pareja. ¿Qué podemos diagnosticar de Pepito? Que tiene un deseo superficial, llamémoslo así, y es que Pepito ama el dinero por lo que le permite hacer. Porque le permite tener ropa de marca, y Pepito le gusta la ropa de marca, la ropa que es costosa. Pero debajo de ese amor al dinero, que podríamos hablar primeramente de que es su falla, su pecado, hay un deseo profundo de Pepito. Y es que Pepito busca la aprobación en los juguetes que tiene, en la ropa que tiene. Y Pepito se esfuerza y trabaja para gastar ese dinero porque busca la aprobación de otros. Hay un deseo profundo en Pepito de que otros aprueben y admiren lo que él tiene. Por otro lado, tenemos a Pepita. Pepita también tiene con un problema, pero la acción visible de ella es diferente. La acción visible de Pepita es que ahorra el dinero, invierte el dinero, quiere poner a producir el dinero para tener más dinero en el banco. ¿Cuál es el problema de Pepita? ¿Cuál es su deseo superficial? Similar al de su marido. Ama el dinero por lo que el dinero puede hacer. Pero en el fondo hay un deseo profundo diferente al de su marido. Pepita busca seguridad en el dinero. Pepita está tranquila si sabe que en su banco tiene X cantidad de dinero por si pasa algo. Entonces, tanto Pepito como Pepita tienen conflicto por esto. ¿Qué podríamos decirle a ellos?
Oiga, pues muy sencillo, deja de ahorrar el dinero y tal vez ser tan tacaña y a Pepito deje de ser tan despilfarrador y empiece a medir sus gastos. Podríamos cambiar y aconsejarles que dejen su acción visible, pero tal vez el deseo superficial seguiría y amarían el dinero aunque trataran de luchar con eso. No les diríamos tampoco deja de amar el dinero, porque es difícil cuando no se ataca la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Porque están buscando la seguridad y la aprobación en el dinero, que en sí mismo no es malo, pero lo están amando ¿para qué? Para satisfacer el tesoro de su corazón. El tesoro de su corazón es el dinero porque les da seguridad o porque con él consiguen la aprobación y la aceptación de otros. Y aquí entramos a ver esto de los deseos superficiales. Fíjate que hay una cantidad de deseos superficiales, el deseo de dinero, de sexo, de belleza, de una familia, de conocimiento, diversión, hasta del mismo ministerio y un gran etcétera podíamos hablar. Pero estos son solo medios para satisfacer unos deseos profundos que todas las personas tenemos. El deseo de aprobación, de seguridad, de significado, de intimidad, de poder, de descanso, de control, etc. Fíjate que estos deseos no son malos en sí mismos. Pero cuando estos deseos no son satisfechos, en el único que puede satisfacerlos plenamente, que es en Cristo, se vuelven pequeños ídolos que amamos y atesoramos en nuestro propio corazón. Fíjate lo que dice el Señor sobre el pueblo en Jeremías 2:13. Dos males había hecho el pueblo. Primero, lo habían abandonado a él, que es la fuente de aguas vivas, y habían cavado para sí cisternas, que ese es su segundo mal, agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué es lo que este pueblo había hecho mal? Dios no condena nunca la sed, el deseo de satisfacer la sed de su alma, de su propio corazón. No lo condena de ninguna manera. El Señor no condena ese anhelo que tenemos de aprobación, de ser aceptados, de ser amados. No, Dios nos diseñó de esa manera. Lo que el Señor condena es que ese deseo profundo no sea satisfecho por Él, que lo abandonemos a Él y nos cabemos cisternas, llámela usted como quiera, y evalúe cuál es su cisterna, que usted puede pensar y este mundo puede enseñar que satisfacen realmente ese deseo. Y empezamos a amar a nuestros ídolos cuando la gran solución, el gran mandamiento del Señor ha sido: ámenme a mí y esos deseos serán satisfechos. Entonces lo quiero invitar a que estudiemos juntos el cambio de los amores del corazón en la vida de dos discípulos que vieron su necesidad porque habían reconocido su incapacidad. Quiero que lo estudiemos viendo que necesito ver la idolatría de mi corazón, que también necesito aceptar que no puedo cambiar mis propios deseos y que necesito experimentar que el cambio del corazón, del amor del corazón, es un resultado. Entonces el cambio de los amores del corazón empieza por ver la idolatría de mi propio corazón. Y quiero que leamos primeramente una cita de un cristiano del pasado, de John Owen. Mira lo que dice John Owen sobre este tema. Conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. ¿Cuán pocos buscan conocerse a sí mismos verdaderamente?
o poseen el coraje para hacerlo. Al igual que John Owen, por ejemplo, en Santiago 4.1 nos dice que ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones? Las pasiones como esos deseos desordenados que combaten en nuestros miembros. Y es esa realidad, mis hermanos, que produce los conflictos en nuestra propia vida. Viene de aquello que nuestro corazón ama y de aquello que nuestro corazón teme, de aquellos deseos que tendemos a idolatrar. Y quiero que veamos un ejemplo aquí palpable en el Evangelio de Lucas. Al final del Evangelio de Lucas, después de que el Señor ha ido a la cruz, ha sido sepultado, ha resucitado, solo unas mujeres se habían percatado de que el Señor no estaba en la tumba, lo informan a los discípulos. Pero hay un par de discípulos que van camino a Emaús. ¿Por qué iban camino a Emaús? Porque ya en Jerusalén había muy poco que hacer. Y nos dice el texto desde el versículo número 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿A qué se está refiriendo? A la última semana vivida con el Señor Jesús. Desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su crucifixión. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero nos dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y aquí tenemos a este par de discípulos del Señor. Dos personas que tal vez por 3 años habían estado junto al Maestro. Dos personas que habían escuchado su enseñanza, que habían escuchado todo el mensaje acerca de que el reino de Dios se había acercado y que había una necesidad de arrepentimiento en la vida de cada uno de ellos. Ellos habían puesto su esperanza, eran realmente seguidores de Jesús. Pero fíjate que Jesús los va a confrontar con lo que hay en su propio corazón a través de sus palabras. Y lo vamos a ver aquí, continuando. Versículo número 17. Y el Señor les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Mire que el Señor los confronta preguntando ¿de qué están hablando? ¿Por qué ese estado de ánimo tan triste? Iban cabizbajos hacia Emaús, alejándose de Jerusalén. Ya lo habíamos dicho y el Señor lo había dicho. El corazón se conoce muchas veces a través de lo que sale de él en palabras, en lo que hablamos. Y por eso el Señor pregunta, cuéntenme, ¿qué les está pasando? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, no sabemos cómo se llamaba el otro discípulo, o si era hombre o si era mujer, tal vez era la esposa de Cleofas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en los últimos días? El Señor quiere seguir apuntando al corazón de ellos, así como con el joven rico, e indagó acerca de si realmente su obediencia era una obediencia de corazón, y lo confrontó con que él amaba finalmente que el dinero. Así está pasando ahora con estos discípulos. ¿Qué responden los discípulos? ¿No saben lo que está pasando? Ellos, recuerden lo que dice el texto, no le veían, no le reconocían. Nada de eso. Pero el texto nos empieza a hablar un poquito de lo que hay en el corazón de ellos. Fíjense aquí a partir del versículo número 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Les dice el Señor. Les sigue preguntando, explíquenme por favor. Y ellos le empezaron a hablar de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces la pregunta de rigor ahí es, bueno, para ellos, ¿quién era Jesús? Y es lo que está indagando el mismo Jesús. Ellos responden, bueno, Jesús fue un gran profeta. Jesús hacía cosas sobrenaturales.
Jesús, además de eso, era un gran predicador. Pero fíjate que el corazón de ellos refleja a una persona lejana, aunque habían estado 3 años con él. Refleja no el amor que sentían. No dicen, no, Jesús era el que amábamos. No, dice más bien lo que hacía Jesús. Hablaba muy bien, hacía milagros, era un gran predicador. Y Jesús sigue indagando. ¿Y qué pasó entonces con Jesús? Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo mataron. Lo mataron. Jesús sigue indagando en la pregunta. Entonces, ¿ustedes por qué están tristes? Ellos responden, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Y creo que es muy lógico lo que ellos responden. La muerte y la resurrección no formaban parte pues, del concepto que tenían del ministerio y el plan de el Mesías. Ellos no habían entendido lo que Jesús les había dicho respecto a su próxima muerte. ¿Dónde se habían enfocado ellos? Se habían enfocado en lo que podía hacer Jesús por ellos. Mira que es muy lógico, un hombre que hacía estas cosas, que hacía estos milagros, que multiplicaba el alimento, que sanaba a los enfermos, que de su mano venía salud física para las personas, que de su mano venía provisión económica de alimento para las personas. ¿No era una persona de alguna manera interesante para seguir? Ellos esperaban un Mesías que destruyera el dominio imperialista de los romanos por medio tal vez de la fuerza de las almas. Entonces para ellos ahora, ¿de qué servía un Mesías que se había dejado apresar por las autoridades, que se había dejado entregar a los romanos, que se había dejado crucificar, que de ninguna manera había organizado una operación guerrillera, un levantamiento, una guerra abierta, que no había utilizado su poder para hacer algo en pro de lo que ellos querían? Ellos esperaban un rescate financiero, político, militar, económico para ellos, para sus propias familias, para su propio pueblo. Y la realidad es que si mi corazón está regido por este deseo, solo hay dos maneras en que puedo responder a ese Jesús. Si Él me está ayudando a conseguir lo que quiero, estaré contento con Él. Estaré agradado en que Él sea un vehículo para mi felicidad. Pero si usted se atraviesa en mi camino, voy a estar enojado, frustrado y hasta desanimado cuando en que haya puesto mi esperanza ahora muerto y se ha vuelto ¿qué? Un obstáculo para mi felicidad. Además de eso, ya habían llegado noticias de la resurrección, de la posible resurrección del Señor. Fíjense en los versículos que continúan narrando la historia. Versículo número 19. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. La pregunta que nos puede surgir de todo eso y que tal vez Jesús está planteando es, ¿dónde está el cadáver de Jesús? ¿Qué están respondiendo ellos? El cadáver de Jesús no aparece. Nos han llegado noticias de alguien que dice que está vivo porque unos ángeles manifestaron eso, pero realmente ellos no creían esto. Su cara, su actitud, el camino que ellos están haciendo lejos de Jerusalén, donde estaría Jesús, nos está diciendo, tanto sus palabras como sus acciones, que ellos no creían esto. Jesús lo había enseñado, Jesús lo había explicado. Jesús les dijo que estuvieran expectantes a su resurrección, pero en la última semana, después de que Jesús es capturado, ellos simplemente desaparecen, huyen. Y mis hermanos, lo que vemos reflejado finalmente, ¿qué son?
las motivaciones del propio corazón. Y pasarlas por alto es pasar por alto la cuestión más importante de la vida cristiana, porque ellas son la razón por la cual vivimos como vivimos y hacemos lo que hacemos. Y nuestro corazón debe estar atento finalmente a esas motivaciones. Pablo decía, oiga, miserable de mí, porque examino mi corazón y me doy cuenta de que hay motivaciones erróneas, de que hay amor por mí mismo, de que hay amor por las cosas que me agradan, por las circunstancias que me agradan. Y no, el amor por el Señor es lo más importante. Y el amor por el Señor no va a surgir de la noche a la mañana. El amor por el Señor no va a surgir sino de caminar con Él, de ver lo hermoso que es, de verle atractivo mucho más que todas las cosas de afuera. Y esto es lo que va a pasar precisamente con estos discípulos. Entonces, si analizamos un poquito lo que podemos ver aquí en este par de discípulos, es una acción visible. ¿Cuál es la acción visible que se deja ver en todo lo que está ocurriendo? Que los discípulos están caminando tristes. ¿Por qué? Porque había un deseo en ellos. Amaban el bienestar que Jesús les estaba dando. Amaban que Jesús hiciera milagros, que proveyera todo lo necesario, que tal vez los iba a sacar de los problemas difíciles, de las circunstancias difíciles de la vida, en cuanto a su economía, en cuanto a su provisión, en cuanto a su salud, en cuanto a su estatus, en cuanto a quién sería el mayor. Y ese fue un gran conflicto de los discípulos, quién va a ser el mayor, porque había un deseo profundo en el que ellos estaban descansando, la seguridad. Ellos querían seguridad. Amaban el bienestar que les daba seguridad, amaban tener con ellos a Jesús. Y ahora que Jesús no está, no han perdido a una persona amada, no han perdido a un ser tal vez querido, han perdido a alguien que les proveía bienestar y que llenaba sus expectativas y su complacencia de seguridad. ¿Y qué es lo que acaba de hacer Jesús con ellos? Está mostrando, está evaluando, tanto para ellos como para nosotros, qué había en el corazón. Porque ¿cuál es el diagnóstico del Señor Jesús en cuanto a este tema? Versículo número 25. Entonces Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él les está diciendo que su corazón es torpe, que su corazón es tonto, que su corazón no está sensible a todo lo que está pasando, porque Él lo diagnostica en base de su incredulidad por todo lo que estaba sucediendo, por todos los hechos que habían ocurrido. Y la confusión que tenían se derivaba de no entender, de no creer tanto lo que había dicho Jesús, tanto el Antiguo Testamento, en relación con el Mesías. Entonces, ellos estaban confundidos por su propio corazón, estaban engañados por su propio corazón, y Jesús, de alguna manera, es un espejo que muestra el corazón. De ahí que podamos estar cada uno de nosotros alerta, de alguna manera despiertos, atentos, vigilantes en todo lo que hacemos para ver detrás de eso qué hay en el corazón. Y por eso el secreto para cambiar es identificar siempre y desmantelar los ídolos básicos del corazón, que en mayor o en menor medida siempre van a estar ahí. Y pensar que hay un corazón totalmente limpio, de alguna manera es sumamente ilusorio. Es una mentira que el corazón se dice a sí mismo, que en todo lo que hace, aún para el Señor, hay motivos totalmente limpios. Creo que
podemos estar más cercanos a la realidad en saber que siempre puede haber un gran porcentaje de motivos erróneos, de motivos pecaminosos, de motivaciones que no son el amar al Señor, sino el satisfacer nuestros propios deseos profundos. Y después de diagnosticarlo, lo que hace el Señor, y esta es la segunda parte que vamos a ver, es comprometernos en aceptar que no puedo cambiar mis propios deseos. Porque las preguntas del Señor habían confrontado a estos discípulos con el mayor de sus problemas, la idolatría del corazón de estos dos discípulos y también nuestra idolatría que tiene que ver con nuestros deseos, con lo que amamos finalmente fervientemente para complacer nuestros deseos más profundos. Y surge aquí un dilema, y es que no podemos cambiar lo que deseamos. La Biblia dice que no lo podemos cambiar. No podemos obligarnos ni obligar a nadie a modificar ni lo que ama, ni lo que atesora, ni lo que valora. ¿Por qué? Porque el amor tiene una característica que vamos a ver. Vamos a ver qué es una respuesta. Es una respuesta. Y es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Algo te puede parecer bello a ti, pero a mí no. Algo te puede parecer atractivo, deseable, puede cautivar, puede seducir tu propio corazón, que a otra persona no la seduce. Por eso el amor es una respuesta que no se puede forzar. Tú no puedes obligar a nadie a amar algo, a amar a alguien. Puedes obligarlo a hacer una cantidad de cosas con una pistola en la cabeza, pero realmente a que tu corazón ame, se sienta atraído, fascinado, se sienta complacido con alguien, es imposible, porque el amor es una respuesta que involucra todo tu corazón, no es solo sentimientos, sino involucra el intelecto y la voluntad. Y aquí hay un ejemplo espléndido. Mira esta pintura, esta pintura que tú ves ahí, no sé cómo te parezca a ti, pero la realidad es que es una pintura muy valiosa. Se llama la Dora Maar Auchad. Fue por allá pintada en 1941 por Picasso. Y se vendió en el 2004 en $95.2 millones. Pero yo te digo lo que pienso de la pintura. A mí la pintura me parece horrorosa, me parece un mamarracho. Para mí no es bella. Tal vez para la persona que la compró, tal vez para el pintor, le parece bella, lo seduce. Y por eso alguien sacó de su bolsillo esta cantidad de dinero porque aprecia el valor, atesora la pintura, la ve hermosa. Y te digo la verdad, creo que nadie me va a hacer amar esa pintura, desearla como para sacar todo ese dineral. Por eso es esencial captar la importancia de que no podemos modificar lo que amamos. El amor es una respuesta que no podemos forzar. Y lo mismo sucede con Dios. Aunque Dios demanda que lo amemos con todo el corazón, con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, la realidad es que no podemos amarle por nosotros mismos. No podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. Es un corazón que no ama a Dios. No lo podemos cambiar ni en nuestros hijos, ni en nuestra pareja, ni en nosotros mismos. No podemos cambiar lo que deseamos. Y eso tiene que quedar muy claro. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos 7:14, hablando en el contexto de lo que es la ley. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. Ese no es el problema.
Porque la ley es buena y es espiritual. La palabra de Dios es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, y esta traducción lo pone en una expresión muy cercana a nosotros, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Por qué? Porque no amo hacer lo correcto. Y tal vez usted ha estado en esa situación de que entiende que algo es correcto, de que quiere hacerlo, pero no hay ningún deleite para usted en hacerlo, no hay ninguna motivación con verdadera fuerza para que usted lo haga. Y esta verdad es latente para los discípulos. El Señor no les dice, bueno, ahora ustedes saben que realmente no me amaban. Ahora ámenme, ámenme. No, mis hermanos, puesto que no podemos cambiar lo que ama el corazón, y estos discípulos lo podían cambiar, la santificación, el ahora amar a Dios tiene que ser un regalo, una obra de Dios y no una nuestra. Es una transformación sobrenatural, milagrosa, divina. Podemos pedirle a la gente que vaya a las reuniones, que ponga su ofrenda, que lean su Biblia, que oren, pero no podemos pedirles que cambien lo que aman. Porque, mis hermanos, la conversión en los creyentes, pues es un cambio de deseos, dejar de desear el pecado y comenzar a desear a Cristo. La santificación de la misma manera. No pudimos lograrlo primero por nosotros mismos. Tampoco podemos lograr lo segundo. Porque que cambien nuestros amores realmente es una obra de Dios en nosotros. Y es lo que vamos a continuar viendo en esta tercera y última parte. Necesito experimentar que el cambio es un resultado. Entonces podemos seguir intentando cambiar con nuestras propias fuerzas, o podemos aceptar humildemente nuestra condición y permitir que en el andar con el Señor, en la intimidad con el Señor, el Evangelio nos cambie. Y el Evangelio nos ofrece dos preciosos tesoros. Por un lado, perdón, no solo por hacer lo malo, sino por amar todo aquello que nos aleja de Dios. Y por otro lado, nos ofrece poder, no solo para hacer lo bueno, sino para amar a Dios al hacerlo. Y vamos a ver cómo experimentaron estos discípulos en Emaús lo que el Señor quería hacer con sus vidas. Y les empieza preguntando, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Después de diagnosticar el propio corazón de ellos, lo que el Señor los invita es a hacer memoria, a reflexionar en lo que estaba pasando. Les pregunta, como muchas veces lo dijo el Señor, oiga, ¿no han leído? ¿No entienden que el Mesías debería padecer la muerte? Así como ellos sabían que el pecado debe pagarse con la muerte de un sustituto. Fíjense, después de que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios mató a un animal para proveer abrigo. Y la muerte de todos los sacrificios, desde el sacrificio de Abel en adelante, desde todo lo que significaba el derramamiento de sangre, constituía un símbolo de lo que haría el Mesías y de cómo el Señor proveía acercamiento a él, salvación a través del sacrificio, a través de la sangre que limpiaba y hacía propicio al pecador delante de Dios. Y esto es lo que incluye la enseñanza que ahora en el versículo número 27 el Señor va a dar. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en ese momento en todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Jesús les abre las escrituras. Jesús expone el evangelio. Jesús expone la necesidad de un Salvador
Y me imagino que el Señor les exponía el significado de los sacrificios de Abel, de Noé, del arca, de las aguas del juicio divino, del carnero ofrecido como sustituto en lugar de Isaac, de los corderos de la Pascua, del verdadero significado del maná como el verdadero pan del cielo, de las ofrendas levíticas. Absolutamente de todo esto en cumplimiento de la obra del Señor. Y que todo esto y muchas cosas más apuntaban al Mesías, al profeta de quien Moisés había escrito que sería colgado en un madero, maldecido por Dios, bajado antes de la puesta del sol, odiado sin causa alguna. Y él les está diciendo, ese soy yo, todo lo que las escrituras decían de él, mostrando la necesidad que todos tenemos para nuestra justificación, pero también para nuestra santificación del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer en la vida espiritual, en el que nuestro corazón pueda realmente amar, deleitarse, tener placer en el Señor y producir fruto, que finalmente es todo lo que solo Él es capaz de producir en una persona. Fruto que podemos definir como una buena acción hecha con una buena motivación. Por eso dice Mateo en su capítulo 6, versículo 1, que nos cuidemos de practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Una mala motivación. De otra manera, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo está diciendo, oye, fruto es ofrendar, orar, ayunar con una buena motivación, no con una agenda oculta, de modo que estas cosas externamente pueden hacerse parecer, pueden parecer realmente fruto, pero si no están motivadas en el amor del Señor, simplemente se quedan en actos buenos, en cosas buenas, y hay muchas cosas buenas que se pueden hacer sin Cristo, como hacen muchas personas que no aman a Dios, que no le conocen, que adoran otros dioses, pero hacen cosas similares a los cristianos que son buenas y son beneficiosas, pero no son frutos que vienen de contemplar, de estar junto al Señor. Y mira lo que pasa cuando estas personas, estos dos discípulos, son expuestos al Evangelio. Versículo número 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que tenía un lugar a donde llegar. Mas ellos, ¿qué hicieron? Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos literalmente en el griego dice que usaron la fuerza para que el Señor se quedara con ellos. Aunque todavía no lo reconocían como el resucitado, le reconocían que Él había abierto las escrituras y estaba abriendo el corazón de ellos para desearlo, para que no fuera un trabajo, para que no fuera en sí mismo un sacrificio de mucho esfuerzo estar con el Señor. Él les abrió el corazón para desearlo. Y mis hermanos, cuando estamos buscando la palabra del Señor, la revelación del Señor, y estamos buscando a Cristo en todo uno de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se nos abre la escritura y el Señor nos muestra, está abriendo el corazón para que le deseemos y lo veamos a Él hermoso, deseable, apetecible, atesorable, valorable en todo lo que es. Sigue diciendo el Señor, ahí mismo, versículo número 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Y es muy raro porque esto era lo que debería ser el anfitrión de esta cena y no el invitado como lo era el Señor. Y en medio de este sentido de comunión, cuando el Señor está allí, su presencia íntima en una comida íntima con estas dos personas, no sabemos si había más personas o al menos estos dos discípulos estaban ahí. Fíjate que no es un discípulo solo, es la reunión de los discípulos alrededor de la mesa del Señor, donde el Señor sigue que abriendo el entendimiento, versículo 31. Entonces les fueron ahora abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Jesús no solamente abre las escrituras, no solamente abre el corazón para desearlo, sino abre los ojos espirituales para reconocerlo. Los ojos físicos que ahora le estaban viendo lo dejaban de ver para que sus ojos espirituales reconocieran toda la verdad espiritual que significaba todo el sacrificio del Señor, del cual ellos estaban tomando entendimiento. Y fijémonos que es a través de usar los medios de gracia, de la lectura, el estudio, la meditación, la memorización, la oración, el tiempo dedicado al Señor, al estar con Él, a buscar el entendimiento de las Escrituras, que Jesús abre el corazón, que Jesús nos muestra la verdad escritural, que Jesús nos abre el sentido espiritual más ampliamente para reconocerlo, para ver su valor y para desearlo. La conclusión de los discípulos es que ardía el corazón y se decían, dice el versículo 32, uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Un corazón triste, un corazón frío, un corazón que tenía ídolos, que estaba buscando la complacencia de los deseos profundos del corazón a través de deseos más superficiales. Ahora arden mientras el Señor abre la escritura en el caminar, en el continuo caminar del creyente que tiene a Cristo al lado y que sin Cristo, como dice Juan 15, nada puede hacer. Continúa diciéndolo ahí, versículo 33. Y levantándose en la misma hora que hicieron, los que iban alejándose de Jerusalén, los que iban tristes, defraudados, desestimados, habían perdido de alguna manera todo el proyecto que habían invertido tal vez los últimos 3 años. ¿Qué hacen? Vuelven a Jerusalén, hallan a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y esto les dice: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y después de que ellos han visto a Jesús espiritualmente, han visto quién es, fíjate lo que pasa. Y entonces ellos empezaron a hablar las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor resucitado al partir el pan. Hubo una obra, experimentaron el estar cerca de Jesús, el estar expuesto a las escrituras, el entender toda la misión del Señor, experimentaron al Señor Jesucristo, lo reconocieron al estar, y me llama mucho la atención, al estar juntos al lado del Señor. Estos discípulos reconocen la realidad de su vida de fe. Y es allí donde nuestras dos necesidades más grandes en la vida es volver todos los días al Evangelio, buscando perdón, buscando poder. Y yo le pregunto, ¿de qué forma está orando Dios en su vida para convencerlo de ello, de la necesidad de tener todos los días el Evangelio y experimentarlo para amar más al Señor? Y si usted intenta ser lo más honesto, tal vez pueda responder qué nivel de aprecio tiene hoy por el Evangelio. El nivel de aprecio, no el que tenía ayer o el que debería tener o el que usted piensa que debería tener o el que tal vez anhela tener, sino el que tiene hoy de experimentar el Evangelio todos los días a través de las disciplinas espirituales y de esforzarnos, eso sí,
en los medios que el Señor nos da para disfrutarla. ¿Y por qué piensa que está en ese nivel? Tal vez hay un desinterés y lo que usted necesita es pedirle al Señor, no que pueda obedecer más, sino que pueda amarle más y buscarle a Él para experimentarle. Por eso hemos puesto estas tres necesidades: ver la idolatría de mi corazón en lo que el Señor hace con los discípulos de Maús, aceptar que no puede cambiar sus propios deseos y ver la necesidad de experimentar que el cambio es un resultado. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a verle en las Escrituras cada día para que sea atractivo, para que sea hermoso y atesorable a cada uno de nosotros. Que el Señor sea cambiando los amores del corazón para amarle más a Él. Un abrazo para todos, un feliz y plácido día.